Felipe Stelzer, buenas noches, muchas gracias por recibirnos a esta hora. Hola, muy buenas noches. Gracias a ustedes por permitirme este espacio. Es un lindo momento la noche para hablar de mitos y leyendas, Felipe, ¿o no? Sí, justamente. Los mitos y leyendas tienen el espacio de la noche como justo el escenario perfecto, podría decirse. Siempre los mitos fueron transmitidos en las fogatas de las diferentes sociedades humanas a lo largo de la historia, podría decirse. Totalmente. Yo te puedo asegurar que si en vez de hacer la charla mañana a las 6:30 de la tarde, la hacemos a las 11 de la noche, la repercusión de los mitos y leyendas sería mucho mayor. Sí. Felipe, ustedes mañana van a recorrer algunos de estos mitos y leyendas de la ciudad del Neuquén. Estará también Fernando Camarata. Camarota. Camarota, está mal escrito en el... Ajá. Fernando Camarota, y estarás vos, dos docentes de la Universidad Nacional del Comahue de Historia. En principio, como han hecho para recopilar algunos de los mitos y leyendas que son tradicionales en nuestra ciudad. Primero para hablar un poco de lo que es este siglo de charlas que se hacen en el Museo Paraje Confluencia, que se iniciaron, estas van a ser las segundas. Particularmente el tema que yo voy a tratar de hacer un acercamiento mañana sobre la acción de la masonería en la fundación de la ciudad de Neuquén. Esto siempre ha surgido particularmente a mí siempre, como estudiante de la carrera de Historia y luego con mi desempeño como docente, siempre ha sido un tema de interés, un tema justamente mitos y leyendas, y siempre involucrado con este tema de sociedades secretas y demás temáticas así que están dando vueltas, siempre con esta del misterio, por decirlo. Claro. Cuando cursaba yo ya había visto un acercamiento a lo que era por una profesora, que es justamente la que ha hecho un gran trabajo de investigación, que es Susana Bandieri. Ajá. Siempre nos comentaba sus trabajos de acercarse a la historia argentina, de la materia, desde las sociedades secretas, especialmente la masonería que ella ha trabajado. Claro. Y cuando entro a trabajar al museo, sinceramente desconociendo buena parte de la historia de Neuquén, empezó a aparecer. Me fui informando y cuando se dio la oportunidad de muchos... de hacer una charla, me propusieron a mí de darla sobre este tema, que tengo que agradecerle a parte de mis compañeros de trabajo que me han aguantado, porque siempre era como recaer siempre en el mismo tema de, fulanito de tal era el fundador, o participó en esto, era la masonería. Y la verdad que le dio un sentido diferente a la historia que uno va escuchando, podría decirse oficial. Ajá. De la historia de la ciudad de Neuquén. Ese podría decirse ese grado de misterio que siempre le da otro gusto a la historia en ese sentido. Claro. Felipe, uno cree que la masonería ha estado presente en la historia de nuestro país y en la fundación de la mayoría de las ciudades. ¿Cómo llega aquí a Neuquén? Es más que ya una leyenda, es un dato histórico. La masonería ha participado desde el siglo XVIII en adelante en gran medida en la historia del mundo occidental. Ajá. Se ha llevado adelante lo que son los procesos de independencia de toda América, tanto Norteamérica como América Latina, con personajes como Francisco de Miranda, San Martín, Bolívar, han pertenecido a la masonería. Y luego, ya centrándonos en Argentina, se han mantenido a lo largo de la historia y han tenido mucha repercusión en lo que es el proceso de formación del Estado Nacional.
Claro. Y a esta región va a llegar a partir de la incorporación de estos terrenos, de estos territorios, mejor dicho, al Estado Nacional a partir de la campaña del desierto durante el gobierno de Roca. Uh-huh. Y va a llegar de la manera de unas asociaciones de personas que van a instalarse en los lugares más importantes de la economía y la política de la naciente ciudad de Neuquén, que recordemos que la ciudad de Neuquén se va a fundar en 1904 tras el traslado de lo que era la capital del territorio de Neuquén, desde Chosmalal a la zona de la confluencia. Exactamente. Y va a haber siempre han estado muy cercanos. Los masones han estado muy cercanos al poder, tanto político como económico, en todas las ciudades. Acá también sucedió eso. Sí, justamente fue, o sea, ya de entrada los personajes que podemos seguir mencionando, Casimiro Gómez, que fue uno de los compradores de estos terrenos, o sea, el territorio de la confluencia, este triángulo formado por el río Neuquén y el río Limay, tras la conquista fue rematado y comprado por Casimiro Gómez, que era un personaje dueño de una empresa que elaboraba artículos de cuero para el ejército, y él ya pertenecía a una logia de la masonería en Buenos Aires. Ajá. Y la sensación que va dando es como que al tener estos territorios, estos terrenos, este espacio libre, de crear una nueva sociedad partiendo de una ciudad donde se manifestaban sus idearios, sus ideas, su forma la forma propia de pensar de la masonería. Así que va a ser, se va a impulsar desde los sectores de poder, que justamente eran, en este caso, Casimiro Gómez, que aportó el elemento de la compra de territorio, pero después estaría presente Uque Roldán, que fue el gobernador del territorio nacional en los tiempos del traslado, que pertenecía también a una logia de la masonería. Va a impulsar el traslado de la capital a este territorio. Y luego otro personaje que puede ser reconocido, muchos de estos personajes van a ser reconocidos hoy porque todos tienen una calle. El otro personaje importante es Eduardo Talero, que siendo un personaje, una persona que viene de origen colombiano, abogado, poeta, va a ser el encargado de diseñar la ciudad, la naciente ciudad, y ahí vamos a ver los primeros elementos simbólicos que se mantienen hoy en lo que es el centro de la ciudad, que era en ese momento el casco antiguo, podría decirse el casco antiguo de Neuquén. Las diagonales, la presencia de un monolito fundacional que está ubicado justo en el centro, donde hoy se ubica el monumento a San Martín. Ajá. Un monolito que se asegura, los textos oficiales aseguran que es, hace referencia a la pirámide de Mayo, pero una vez estudiando la simbología de estas sociedades secretas, en este caso la masonería, hace referencia más a un pequeño obelisco que dataría de la tradición ya del pueblo del antiguo Egipto y que sería incorporado como símbolo de esta sociedad secreta. Felipe, a ver si entiendo. Si uno analiza, por ejemplo, el trazado de la ciudad de Neuquén capital, con las diagonales, el monolito allí en el centro, estamos reconociendo una simbología, estamos reconociendo símbolos de la masonería. Exactamente, sí. Es un elemento común que no sería una excepción, Neuquén no sería una excepción, sino ya es algo que se puede observar algunas veces, se ha comentado en la ciudad de Washington, pero en Argentina, la ciudad de La Plata, claro, que fue diseñado por Dardo Rocha, que tiene el mismo elemento simbólico. El otro, hace poco me enteré que la ciudad de Necochea también tuvo una impronta
por ser fundada por sectores de la masonería, también muy ligados a la zona de La Plata, y acá, lo que daría todo un nuevo significado a nuestras calles. No sería simplemente caminar por una diagonal, sino todo lo que implicaría. Absolutamente. Mientras estamos charlando con el profesor Felipe Stelzer, estamos compartiendo imágenes antiguas de Neuquén, en algunos casos que hemos tomado de la página Neuquén Ayer, una página de Facebook. Allí quienes conforman este grupo han incorporado fotografías que hacen a la historia de nuestra ciudad del Neuquén. También tenemos material de archivo de nuestro canal de televisión. Felipe, dentro de lo que ha sido la construcción de la cultura, la construcción del imaginario social sobre la historia de Neuquén Capital, pocas veces se ha visto oficialmente que esto que vos me estás diciendo se hubiera dicho antes. Sí, bueno, esto tiene que ver. Primero, bueno, hay un material trabajado, ya la profesora Susana Bandieri tiene un trabajo sobre la masonería en la Patagonia. Ajá. También el historiador Ricardo Con tiene un par de artículos trabajados en la revista Más Neuquén sobre la masonería, y un periodista de Buenos Aires, disculpen el nombre, que olvidé el nombre, creo que es de apellido Suárez, que también trabajó. Pero después, en general, el tema de la masonería es las sociedades secretas. Esta temática es difícil de trabajar por las mismas características que tiene. El acceso a fuentes. Como historiador uno trabaja con fuentes primarias, con esta información que queda más cercana a los hechos. Y en el caso de una sociedad secreta, mucha de esa información o se ha perdido o está resguardada y protegida, y solo tiene acceso a aquel que ha sido iniciado dentro de una logia masónica. Claro, y también ¿sí? Ese ocultamiento genera prejuicios o suspicacias o hasta mitos y leyendas sobre qué se trataba en forma interna en las reuniones masónicas, ¿no? Exactamente, sí. Es porque justamente una de sus características es el secreto, el resguardo del secreto. Claro. Lo que se denominaría es un conocimiento de tipo esotérico. Cuando muchas veces uno menciona la palabra esotérico, refleja prácticas de brujería, todo, y simplemente esotérico es aquel conocimiento que está solo se permite a aquellos iniciados. Claro. Es un conocimiento restringido solo a sus miembros. La iniciación de esta característica, o sea, tiene un gran, ¿cómo decirlo? Una de sus características importantes es una ritualidad dentro. Y bueno, es algo que llama mucho la atención. El secreto en sí, como no ha sido también uno de los grandes problemas que tiene el trabajar con esto, incluso con esta temática, incluso el informarse. Uno va a una librería y puede encontrar muchos libros sobre sociedades secretas y masonería y demás, pero muy poco a veces es de una calidad científica aceptada. Claro. Hay mucho, por decirlo, mucho verso, mucha especulación. Le recuerdo a la audiencia que estamos aquí en Neuquén hablando con el profesor Felipe Stelzer, que mañana van a dar una charla sobre mitos y leyendas aquí en Neuquén Capital. La última pregunta, Felipe, abusando de tu tiempo a esta hora. Estos elementos, estos símbolos que se ven en el trazado de la ciudad con respecto a la masonería o a estas sociedades secretas, también se pueden ver símbolos en lo que han sido la construcción de los primeros edificios o de la construcción en general en Neuquén Capital. Es más difícil de por lo menos yo no, ahí tengo poco conocimiento, está más unido a la especulación. Muchos
dicen ver símbolos en la fachada de la capilla Nuestra Señora de los Dolores, que fue la primera capilla de la ciudad de Neuquén, que tiene también todo un surgimiento bastante interesante. La ciudad de Neuquén originalmente no tenía un espacio para la iglesia, lo cual da otro indicio de la masonería, la presencia de la masonería acá. Y sobre todo en esa fachada ver un triángulo. Me han comentado sobre la Torre Talero. Ajá. O sea, siendo Talero, Eduardo Talero un masón. Masón, habría también diseñado su casa, esa casa famosa que siempre aparece, con simbología de la masonería. El gran problema ahí también está en que mucho de lo que es el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Neuquén se ha perdido. Claro. Se ha sido demolido, justamente la primer charla de este ciclo de sí, justamente, disculpen la redundancia, de charla, se refería al patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad de Neuquén. La dio el licenciado en Historia también, Nicolás Padín. Ajá. Y trabajaba sobre este gran problema que tenemos, que es que muchos de los edificios antiguos han sido demolidos, o no están en condiciones. Totalmente. Felipe, es más, esta charla se va a dar mañana en el Museo del Paraje Confluencia, que han recuperado y mantenido y cuidado una antigua casa del ferrocarril, donde vivió la familia Samarone. En realidad son 3 casas que han sido adaptadas a partir de los décadas del 90 para funcionar como museo, el museo histórico de la ciudad. Se va a contar, ahí se pasan todos los días, se cuenta la historia de la ciudad de Neuquén, y bueno, hemos tratado de hacer el esfuerzo de recuperar ciertos elementos de la historia para compartirlo con el resto de la población. O sea, esta charla se va a hacer referida a lo que es la acción de la masonería, y el próximo sábado, o sea, no mañana, sino el próximo, va a haber una charla sobre las casas de tolerancia que fueron muy importantes en los primeros años del siglo XX y de la ciudad de Neuquén. Casas de tolerancia que deberíamos traducir como... Serían hoy, burdeles, para decirlo, prostíbulos, claro. Que es una característica, sí, serían prostíbulos lo más cercano. Sí. Porque en una cuestión que estaba legalizada por el Consejo Municipal de esos tiempos, e incluso tenía asignado el primer médico de la ciudad, Pelagatti, que también era masón, por cierto, fue designado para trabajar viendo las condiciones de salud de aquellas mujeres que trabajaban ahí. Es un tema muy interesante. Ahí va a estar otra compañera guía del museo que se interesó sobre este tema, Karen Antinao, y una estudiante de la carrera de Historia, Graciela Bocci, y una tercera panelista, por decirse, que no recuerdo en este momento el nombre, mil disculpas. Genial, pero entonces el viernes que viene, a esta misma hora, seguramente podremos tener... Claro, pero podremos tener un avance de lo que será la charla del otro sábado. Por lo pronto, mañana, a las 6:30 de la tarde, esta charla libre y gratuita sobre mitos y leyendas de la ciudad de Neuquén. Estarán Felipe Stelzer y Fernando Camarota dando estas charlas. En el caso de Felipe, como nos ha adelantado ahora, estos aspectos que tienen relación con las sociedades secretas, la masonería específicamente, en el nacimiento de nuestra ciudad de Neuquén. Felipe, mil gracias por atendernos a esta hora y darnos todo este pantallazo que la verdad que nos ha dejado boquiabiertos. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio y bueno, para promocionar la actividad que hacemos dentro del museo, que no es una
y gracias desde el equipo del museo, que siempre que estamos ahí abiertos para cualquier consulta. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Así estábamos recorriendo los orígenes de nuestra ciudad de Neuquén. Nos viene bien a nosotros que vivimos acá, pero les viene fantástico a quienes nos están siguiendo desde otros lugares para conocer también nuestra ciudad. En el caso de quienes nos están viendo en Tierra del Fuego en este momento, en Santa Cruz, en Río Gallegos, en Chaltén, en el Calafate, nos están viendo en Comodoro, en Viedma, en Puerto Madryn, en Buenos Aires, en Olavarría, en La Plata. Muchísimas gracias. Bueno, para quienes nos están siguiendo desde otros lugares, esta información sobre nuestra ciudad, desde donde estamos emitiendo todas las noches nuestro viaje. Así estábamos con el profesor Felipe Stelzer hablando de mitos y leyendas de la ciudad del Neuquén.